Muy buenas tardes. Estamos una vez más en nuestro programa Tu Onda Club, una radio de estilo, con el licenciado Sergio Méndez. Sergio, gracias por siempre tomarte el tiempo con nosotros este día. Hugo, muy buenas tardes, un placer. Gracias nuevamente por tomarme en cuenta y poder conversar con los amigos televidentes Radio Escucha. Muchísimas gracias. Sergio, hoy vamos a hablar sobre un tema que mucha gente nos ha preguntado, ¿verdad? Porque hemos venido hablando de diversos temas de los BA. En este caso, ¿qué es el fiador, Sergio? Ok, como ya lo hemos conversado, el fiador es una figura jurídicamente establecida dentro de la legislación y que es interesante hablar sobre esto porque el fiador es una garantía, Hugo, una garantía fiduciaria. Cuando tú venís y deseas con una de las partes establecer una garantía, que puede ser la casa, que puede ser el vehículo, que puede ser un inmueble, mueble o inmueble, o en determinado momento lo fungible, y lo más fungible de todo, que es lo económico, que también puede ser, por supuesto, una garantía que dejas en un depósito en un banco, como lo es un depósito a plazo fijo, que el plazo fijo, como nosotros sabemos, se puede pignorar. ¿Qué significa pignorar? En otra oportunidad lo podemos desarrollar a plenitud, y es que la pignoración resulta cuando tú tenés un dinero depositado en un banco y tú quieres retirar dinero. ¿Y de qué dinero? De tu mismo dinero. Pero como la palabra lo establece, fijo, es un plazo fijo, no se puede mover, pero sí tú puedes echar mano sin necesidad de un procedimiento administrativo en el banco. Es decir, que te vayan a decir que es un préstamo. Entonces tiene que llenar una solicitud para que esto pase a presidencia y luego a un comité. Eso ya no se da. Inmediatamente el jefe de negocios puede establecer que tú estás prestando sobre tu mismo dinero. Estás pignorando. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el interés? Perdón, va a ser un interés que muchos establecen sobre lo que te están pagando hasta 4 puntos. Porque es un acuerdo de voluntades, arriba del que tú pactaste. Por ejemplo, a Hugo le están pagando por su plazo fijo 8 o 10%. ¿Por qué? Porque va a depender del monto y va a depender también del tiempo. No es lo mismo un plazo fijo de $50,000 a un año a $100,000 a 3 años. Entonces el interés es mayor porque el riesgo que tú estás corriendo es mayor también. Entonces, si tú te estás ponderando en este sentido un plazo fijo de 10 puntos que te están pagando y tú quieres prestar sobre tu mismo dinero, entonces vas a pagar al 14, pero te lo dan automáticamente. Entonces eso es una pignoración. Perfecto. Eso nos sirve como punto de partida para nosotros abordar el tema. ¿Qué es un fiador? ¿Qué es lo que conocemos nosotros en el Código Mercantil, en el Código Civil, en el Código Tributario y en el Código Bancario? Fiador es una persona que absorbe una calidad tal en una forma espontánea, que él dice, yo asumo espontáneamente, a mí nadie me está coaccionando, nadie me está presionando, yo lo hago en una forma espontánea. Sí. Asumo esta calidad como garantía para garantizar que Hugo va a pagar este crédito, este préstamo. Perfecto. ¿Cuándo es que se pide un fiador? En la mayoría de casos. ¿Cuándo? Hugo va a sacar un crédito para comprar un vehículo, para invertir dinero en un negocio. Hugo va a poner un negocio de comercio. Hugo va a poner un restaurante. Hugo va a poner un taller mecánico. Hugo va a poner una institución de encomiendas. Entonces viene un banco, viene una financiera, viene una cooperativa, viene una caja de crédito y dice, perfecto, yo le voy a prestar a Hugo bajo estas y estas condiciones. Hugo trabaja, sí o no. Él está emprendiendo. Ok. Entonces, los segmentos poblacionales que no le interesan a los bancos, porque los requisitos son mayores, sí los atiende otro segmento que se llama precisamente las cajas de crédito o las cooperativas. Es el cooperativismo, sí. ¿Cierto? Perfecto. Sí. Entonces el cooperativismo atiende ese segmento poblacional olvidado por los bancos o que no les interesa.
¿Y por qué no les interesa? Porque no tienen cómo respaldar ese negocio, porque no trabajan, porque no tienen cómo comprobar los ingresos. Una señora que trabaja en el mercado, ¿declara renta IVA? No, pero lo tendría que hacer, Hugo, por supuesto que sí, porque no va a pagar impuestos. Una señora que tiene una tiendita en una colonia, no paga impuestos, es decir, no declara renta IVA, lo tendría que hacer, por supuesto que sí, el Código Tributario lo establece. Una señora que tiene una pupusería, ¿tendría que pagar? Por supuesto que lo tendría que hacer, Hugo, ¿por qué no? No solamente pagar impuestos a la alcaldía, también al fisco. Es una carga impositiva, así lo dice el Código Tributario. Ok, eso lo establece puntualmente la legislación tributaria. Yo tengo posgrado en Derecho Tributario, así lo establece, ¿verdad? La ley. Sí. Ok, una vez hemos establecido como tal, entonces, ¿a dónde voy? Entonces voy a ir a un segmento poblacional que atienden otras instituciones bancarias que no son los bancos, porque no les interesan a los bancos ese segmento. ¿Y cuál es ese segmento, Hugo? ¿Qué atienden? Lo atienden las cajas de crédito o lo atienden las cooperativas. Una vez hemos establecido eso, tú llegas y estableces que tú querés un ingreso económico, un préstamo, para poder invertir en esos negocios que anteriormente señalaba. Por lo tanto, ¿a cuánto te lo puede prestar de intereses ese préstamo un banco? Al 10%, por el alto grado de riesgo. Pero como tú no le interesas ese segmento, entonces viene la caja de crédito y te dice, yo se lo voy a prestar ¿a cuánto? Al 15, al 18, al 20, si quiere. Porque tú no tenés cómo comprobar realmente los ingresos. Pero además de eso, sí, va a ser por un corto tiempo. Pero además de eso, necesito yo un fiador. Pero además de eso, necesito, si usted trabaja, sí, yo trabajo, por ejemplo, en una institución del Estado o en una institución privada, entonces voy a necesitar una OD, una orden de descuento, que mensualmente me esté depositando. No usted, yo no le voy a dejar a libre arbitrio a Hugo que si quiere o no quiere mensualmente, no. Una orden de descuento para inmediatamente descontar a la empresa de su salario y que me lo envíe. Recordemos que no se pueden embargar más allá del 20% y hay cosas que no son embargables, ya lo hemos dicho. Sí. Las herramientas de trabajo y sus pertenencias como su cama, que son los lugares para que usted pueda descansar. No se puede hacer, perfecto. Una vez hemos establecido esto, pasemos a lo siguiente. Entonces te piden un fiador. ¿El fiador puede ser un familiar? Sí, por supuesto. ¿No lo van a tachar? No, puede ser un familiar. Puede ser un amigo, por supuesto. Puede ser la novia, por supuesto. Puede ser tu esposa, de preferencia. ¿Por qué? Si yo voy a sacar una casa, Hugo, establezco que dentro de la compraventa puede estar tu esposa. Dentro de la hipoteca puede estar tu esposa, pero dentro también del mutuo también puede estar tu esposa. El mutuo es el dinero que ya en otras oportunidades o ediciones lo hemos establecido. Sí. Por lo tanto, es imperiosa la necesidad de que tu esposa, que también es fiadora y en otro es deudor, puedan comparecer. ¿Qué entonces es un fiador? Es aquella persona que responde amplia y suficiente como que si fuera el mismo deudor. Eso es el fiador. Okay. En caso de un incumplimiento. En este caso, ¿cuándo se solicita un fiador? O sea, ¿cuándo entra en acción un fiador? El fiador se solicita en la mayoría de casos. Hugo quiere alquilar un local. Sí. Te piden fiador. Hugo quiere comprar un carro. Te piden fiador para hacerte el préstamo. Hugo viene, por ejemplo, y le dice, Baltasar, alquilame tu casa. Y Baltasar le dice, perfecto. Te voy a poner a ti como deudor, a tu esposa como codeudora y a tu mamá como fiadora. Entonces yo tengo a dos personas que van a comparecer ante mí para alquilarme la casa, pero tengo a una tercera que es la fiadora y que en caso que Hugo no me pague, yo voy a ir a ejecutar el pagaré, la letra de cambio o el cheque, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que también tiene aparejada fuerza ejecutiva en lo civil o en lo penal este último, pero entonces yo voy a ir todavía a ejecutar un embargo en contra de quién, de Hugo, pero también lo puedo hacer en contra del fiador. ¿Y por qué no lo haces en contra de Hugo? Porque quiero embargar al fiador. ¿Y el fiador se puede molestar? Sí,
¿Y el fiador qué es lo que tiene que hacer? Después ir a demandar a Hugo, porque yo lo voy a demandar a usted. ¿Para cuándo te piden un fiador? ¿Cuándo vas a sacar una tarjeta de crédito? ¿Para cuándo te piden un fiador? Cuando vas a sacar una casa, la vas a alquilar, un local lo vas a alquilar, te piden fiador. ¿Cuándo te piden un fiador? Cuando vas a hacer un préstamo. ¿Sí? Sí. Es una garantía que en caso que Hugo no pague, entra precisamente subsidiariamente, porque es amplio y suficiente. El término amplio y suficiente es que el fiador responde amplio y suficiente. Es decir, como que fuera el mismo deudor. ¿Cuáles son las responsabilidades del fiador? Amplia y suficiente. Toda. Responde amplio y suficiente. ¿En qué caso? Cuando el deudor esté pagando. No, no es necesario. Si el deudor está pagando, ¿para qué vamos a ejecutar? Sí, ¿para qué vamos a ir a molestar al fiador? O de pronto vengo y digo, Hugo no pagó. Voy a ir a demandar. ¿A quién? A Hugo, no al fiador. ¿Pero y por qué no demandas a Hugo? Porque quiero demandar al fiador. ¿Pero y por qué no demandas a Hugo? Porque quiero demandar al fiador. ¿Hay un orden en el cual primero voy a demandar a Hugo y después al fiador? No. ¿Y entonces por qué vas a demandar al fiador? Porque me resulta más interesante el fiador. Porque tiene trabajo mejor remunerado. Porque tiene una casa. Porque tiene... Recordar que el fiador es amplio y suficiente. Y responde con todos sus bienes. No solamente con su ingreso económico llamado salario, sino que con toda su masa patrimonial, si la tuviera. ¿Cuál es la diferencia entre deudor, codeudor y fiador? Ok, la diferencia conceptual es la que nosotros ya hemos venido estableciendo. Un deudor, que es Hugo, al sacar una casa, el codeudor puede ser tu esposa, y el fiador, Hugo, es un tercero que entra subsidiariamente para sanear cualquier tipo de obligación en caso de que Hugo o la esposa no puedan venir a responder ante esto. Recordemos que también hay delitos penales, Hugo. ¿Qué pasa si una persona tiene cómo responder económicamente con su patrimonio? Pero esta persona, Hugo, no quiere responder y empieza a vender su propiedad o a traspasarla a otra persona. Eso es un delito penal. Se llama alzamiento de bienes. Si llegamos a establecer, y esto lo hacemos con el registro de la propiedad, ¿sí? O el registro inmobiliario, o lo hacemos con Sertracén, para establecer si ha tenido algún tipo de propiedad y cuándo lo tuvo. Yo puedo pedir un informe. Si a mí me establece que en el periodo cuando Hugo me hizo el préstamo a mí, tenía una casa, un carro y tenía un local, tenía un terreno, una casa en el mar, pero en el transcurso en el cual Hugo sacó el préstamo, en el transcurso, estamos hablando cronológicamente hablando, en ese momento Hugo empezó a vender las cosas, en el cual después de sacar el préstamo, o cuando cayó en impago, empezó a vender las cosas. Y vender las cosas no solamente se llama a título gratuito o oneroso. ¿Qué significa? Oneroso es que yo te vendo a ti por medio de una contraprestación económica, pero a título gratuito también es una donación. Tú le donas en vida a tu mamá, a tu hermano. ¿Y con qué lo estás haciendo? Con el objetivo de evadir una responsabilidad de un embargo el día de mañana. Si tú lo haces y yo te puedo comprobar eso, tú estás en grave problema. Caíste de lo civil y no hay cárcel por deudas. Tú caíste de lo civil, Hugo, pasaste a una esfera penal. Se llama alzamiento de bienes. Alzar los bienes. Es decir, empezar a vender o empezar a traspasar los bienes con el único objetivo de no responder ante una obligación financiera que tú tenés. Si tú empezás a vender los bienes, está bien, pero que sea para pagar tu obligación. Pero si tú lo empezaste a vender para ocultar el dinero, está mal. Te voy a contar una situación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Hugo, si tú pusiste como garantía una casa, como garantía tú pusiste una moto, un carro,
Y en efecto, se hizo un mutuo, que ya lo hemos establecido en otras oportunidades para la moto, y una hipoteca para la casa. Pero luego tú vendes la moto y la casa a sabiendas de que la moto y la casa la has dado en garantía. Eso se llama estafa. ¿Por qué? Porque tú estás vendiendo algo que tú ya no sos el titular del derecho real de dominio, que a ti no te asiste. Tú estás vendiendo algo, Hugo, que no lo podés vender, a menos que sea con el consentimiento de la persona que le debes y le decís, mire, yo le puse a usted la casa en garantía y usted me la va a quitar. Tú le decís al banco, yo le puse la casa en garantía, deme la oportunidad de venderla y sacar algo, porque yo le he invertido a la casa. Yo le debo a usted $70,000, pero la casa vale 200. Deme la oportunidad de vender y pagarle los $70,000. Hágalo. Entonces tú ya tenés la autorización del banco. Tú ya tenés la autorización de tu acreedor. Pero si tú lo vendes a espalda de ellos, eso se llama estafa. ¿Para quién? Para el que compró y para el que vendió también. Es decir, para quien tenía en ese momento la titularidad. ¿Por qué? Porque tú no sos propietario de la casa hasta que la dejes de pagar si la casa tiene hipoteca. Tú no sos propietario del carro o de la moto hasta que dejes de pagar el mutuo, porque tiene prenda. Hasta que no lo dejes de pagar y que en el Centro Nacional de Registro o en el registro de fiscal de vehículos antes, o el registro público de vehículos o antes, o Sertracen ahora, diga claramente que el propietario es Hugo, pero que lo diga en propiedad y que no diga prenda, en propiedad. Entonces en ese momento tú ya podés disponer de las cosas. Pero si tienen una garantía estas cosas a favor de alguien, tú no puedes disponer. De hacerlo, tú cometes otro delito penal que se llama estafa. Como cuando empezás a vender las cosas para que no te vayan a embargar en lo civil. Entonces tú ya entras en otra esfera, que de lo civil pasas a lo penal. Se llama alzamiento de bienes. En este caso, cuando una persona se desaparece, o lamentablemente fallece, ¿cómo queda esas circunstancias así? Cuando una persona desaparece. O muere, o inmigra por el norte, o no sé, cualquier cosa. Ok. ¿Cómo surge para...? Como los bancos obviamente buscan de dónde sacar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se haría en ese caso? Por eso es que hay que garantizarse el pago. Si una persona viene, Hugo, y se va huyendo del país para no pagar, ¿cierto? Sí, sí. Los bancos o la persona que le prestó el dinero, o en el caso de la financiera que estamos hablando puntualmente, de una cooperativa o una caja de crédito, tuvieron con antelación, Hugo, de haberse garantizado el pago. ¿Cómo? Con un inmueble, con un vehículo, con una persona que se llama fiadora. ¿Qué pasa, Hugo, si el vehículo está en garantía, en prenda? Porque hay personas también, Hugo, que cometen otro delito penal. Determinan que el vehículo se lo robaron. Cobran el seguro, ¿sí? Sí. Y el vehículo dicen que se lo robaron. Ellos ya lo fueron a vender a otro lado, ya sea a una huesera o se lo vendieron a una persona. Si ellos creen que se van a quedar felices, el pecado florece en la luz, dice la Biblia. Perdón, el pecado florece en la oscuridad y muere en la luz. Así dice la Biblia. Listo. Y dice, nada va a quedar oculto, ni debajo de la piedra yo lo voy a develar. Entonces, si alguien piensa que va a quedar impune, las aseguradoras tienen sus propios investigadores, tienen sus propios abogados. Si se llega a determinar, Hugo, luego de venir la aseguradora te pide que vayas a poner una denuncia y tú vas a narrar los hechos. Sí, fíjese, entonces ellos van a empezar a investigar y a comprobar. No te lo van a pagar inmediatamente. Se tardan más o menos entre 1 mes y medio, 2 meses en pagártelo. Suficiente tiempo para generar una investigación. Si el carro tenía GPS, lo pueden ubicar cuál fue el último lugar. Entonces, todo esto yo se lo estoy diciendo a la gente para que no se pase de brutito,
para que no se pase de payasito barato y que piensa que le va a jugar la vuelta. Haga lo correcto, lo justo. Dios además lo va a descubrir y Dios lo va a exponer. Así dice la Biblia, yo te voy a exponer. Entonces, Hugo, si eso se llega a determinar, usted ya entra en otro delito penal, que se llama simulación de delitos. Lo que muchas personas han hecho cuando han simulado un secuestro para que su familia pague el dinero y que al final vos te quedes con dinero. Simulación de delito. Si usted llega a hacer eso, se va a enfrentar ante la justicia. Se va a enfrentar ante una instancia penal y no solamente va a terminar pagando a su acreedor, sino también a la aseguradora, y son delitos que se van a perseguir de oficio, Hugo. Por lo tanto, lo van a llevar a los juzgados, lo van a condenar y usted va a terminar peor que como estaba anteriormente, por abrir otro hoyo más grande que el que ya tenía. Es que mire, le voy a comentar una situación. Dios odia el pecado, pero no al pecador. Y deberle a alguien, Hugo, si vos por deberle a alguien no sos delincuente, cualquier persona puede caer en algún momento, Hugo, porque perdió su trabajo, porque los otros deudores no te pagaron, Hugo. ¿Ah? Tú recibís un cheque pofechado y entonces tú contás con este dinero para pagarle a los demás y el cheque no tenía fondo y después no te pagaron, la empresa quebró, entonces por lo tanto tú no podés pagar tus obligaciones, tú no pagás la seguridad de la casa y por eso te están poniendo en una pizarra antes de que entres en el portón, no te quieren abrir el portón. Está bien, puede ser humillante para ciertas personas. No puedes pagar el colegio de tus hijos. Puede ser humillante, de acuerdo, Hugo. Llegaban cuando yo estaba en una escuela, por ejemplo, en un colegio posteriormente, llegaban y decían, en la universidad, quien no ha pagado en mi posgrado, en mi maestría, Hugo, quien no esté solvente no va a poder hacer el examen. Quiero ver el talonario, y ahí entraban revisándolo uno por uno. ¿Tú te recordás? Entonces puede ser incómodo, pero si tu papá y tu mamá, cuando estabas pequeño, o tú, una persona en ese momento, no tenés cómo pagar, en el caso puntual de tu maestría, tu posgrado, tu universidad, que yo trabajaba y estudiaba para pagármelo, Hugo, que Dios me dio la oportunidad de poderlo hacer. ¿Y cuál es el problema si tú no has matado a nadie? O sea, eso puede, pero de eso a querer salir por tus propias fuerzas, haciendo a un lado lo que Dios te puede ayudar, Hugo, porque Dios te puede en un momento resolver todos tus problemas. Si todo, lo único que tú tenés que hacer nada más es acercártele a Dios y decirle, Señor, si tan solo mi pueblo se humillara, dice la palabra, ¿cuál es el problema? Si Dios te va a bendecir, y la palabra de Dios dice, ¿qué padre va a ver a su hijo llorar y le va a dar, que le pida, le va a dar una piedra? O que tiene hambre y le va a dar una culebra. Si un padre no va a hacer eso, imagínate el Dios de los cielos, que no más va a hacer por nosotros. Por supuesto, y yo he visto la misericordia y la gracia cara a cara de Dios. Es que mira, Hugo, la boca de la gente que te señala no es más grande que la gracia que te respalda, Hugo. Nunca va a ser más grande que la gracia que te respalda. La gente quiere traer tu pasado a colación cuando tu presente es mejor que el de ellos. La gente quiere traer tu pasado a colación cuando tu presente es mucho mejor que el de ellos. ¿Nunca te has fijado cuando la gente dice, ay, fulanito de tal ahora es abogado, ahora trabaja en tal canal, pero ya no se acuerda cuando andaba en la tienda viendo con las moneditas cómo le alcanzaba? ¿Y qué tiene que ver, Hugo? Quiere traer tu pasado para descalificarte cuando tu presente es mucho más grande que el de ellos. Porque ellos nunca se sacrificaron. Es que ir a una universidad como tú lo haces, Hugo, no solo significa pagar, significa invertir
tiempo, gasolina, depreciación, el que tú cedas a otras cosas, porque tenés examen, tenés que estudiar, entonces no podés salir a una fiesta. Sacrificios de todos los colores y sabores, levantarte temprano cuando el otro está tirado en una hamaca. Y de ahí te ve con envidia a Hugo, porque Hugo sí salió adelante y tú le querés dar más y mejores cosas a tu familia. Y el otro de puro FAI quiere que le estén regalando $300 mensualmente o $30 del archivo wallet, solo por ver, para irla pasando al suave, como dicen ellos. Y por eso un presidente bueno no es malo porque los otros no me dieron. No, si no tienen por qué darle. Si cuando le están dando es que no están dando nuestros impuestos. Es como cuando Estados Unidos nos regala a El Salvador dinero. No está regalando el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos americanos. ¿Y por qué nos tiene que estar dando dinero? Entonces la mapachada no quiere ir a pescar, solo quiere el pescado en la mesa. Ese es el problema del salvadoreño. No se quiere ir a mojar las nalgas para ir a pescar. Por ejemplo, Hugo se levanta temprano para ir a estudiar, va debajo del agua con una capa cuando va en la moto. Y está lloviendo, pero él tiene que ir a estudiar. Va a hacer un parcial. Cuando esté enfermo, Hugo paga adicional para hacer un examen diferido. Todos esos sacrificios, la mapachada no los quiere hacer y la quiere ir pasando al suave. Quieren todo regalado. Y quien se lo está regalando con populismo o clientelismo o el servilismo, ese es buen presidente. No, el otro era malo. El otro era malo porque no regalaba nada. Porque no me daba una lámina, porque no me daba un guacal. Pero este es bueno porque anda regalando lo que no tiene, porque todo es en préstamo. Entonces es pan para ahora, hambre para el día de mañana. Pero eso no lo entiende la mapachada. No lo entiende la mapachada. Y quien le da paja es la mazacuatada, lo más bajo de lo bajo. Eso, los que están dispuestos a vender el alma al diablo, los que andan metidos en ese segmento de la política, y que andan saltando de partido en partido. Entonces, esos son las garantías que uno debe tener. Uno debe buscar a Dios, no debe buscar a un político. Maldito aquel que confíe en el hombre, así dice la Biblia, porque vos no me buscáis a mí. Si yo toco la puerta y tú me abrís esta noche, yo voy a cenar contigo y tú conmigo. Lo que te está diciendo es: entregame todas las áreas de tu vida. Eso es lo que está diciendo Dios. Y también resuelve los problemas económicos. Te quitaron del trabajo, ¿y cuál es el problema? Pedile a Dios y te va a dar un trabajo mejor que el que tenías. ¿No me crees? Es tu problema. Yo sí, yo vivo esta locura, yo lo he visto. Tenés trabajo, diezmá, no me alcanza, es tu problema. Tú querés ver algo sobrenatural. El reino de Dios no va a venir, ya está aquí desde hace rato y no le han dado la noticia. Todo lo que yo amarre en el cielo lo voy a amarrar en la tierra, y todo lo que desamarre en el cielo lo voy a desatar en la tierra. Así dice. Entonces este es un mundo espiritual en el que nosotros vivimos. ¿Usted quiere ver de cerca la misericordia de Dios? Hágalo. ¿No lo quiere hacer? No lo haga, no se preocupe. Es mucha más bendición para los que sí estamos cerca de Él. No se preocupe. Dios es un Dios de pactos, que abre caminos donde no lo hay, que es luz en tiniebla. Así lo dice. ¿Usted lo quiere ver o solamente se quiere quedar cantando el corito? Porque yo lo quiero ver. Yo no quiero estar en la tribuna. Yo quiero bajar a jugar el partido. No quiero estar viendo que otros lo jueguen. Esa es una decisión muy personal. Por eso es que aquellas personas que no habían conocido de Dios, cuando lo crucificaron, Él dijo: no me toques, que voy a reunirme con el Padre, porque vengo de predicar en el infierno. Él bajó a predicarle a las almas. Una de las cosas que me ha conmovido grandemente a mí, Hugo, en el Génesis, es ver cuando dicen, es que Eva la engañó Satanás y Eva engañó a Adán. Mentira. Mentira, Hugo. Eso es mentira. Adán estaba claro que no podía comer de ese fruto y Dios se lo había dicho. Él comió por una forma espontánea. Él sabía claramente, pero no Eva, porque recordá que Eva sale luego de cuando él estaba dormido de un costado. Es más, a Adán solamente le hizo falta decir: mira, la mujer que vos me diste, le dice. O sea, casi echándole la misma culpa a Dios.
Casi que le hizo falta, mira, realmente yo ni te la pedí, yo no sé por qué me la diste. Solo eso le hizo falta decir. Sea hombrecito, hágase cargo, usted la regó del alcance de sus actos y todos estamos pagando al final, Hugo, los platos rotos por esa decisión, por ese error. Dios mandó a morir a su Hijo para la salvación ¿de quién? De todos nosotros. ¿A consecuencia de qué? De Adán. Si Adán no hubiera comido el fruto y Eva, ¿sabes por quién hubiera bajado Jesús a morir? Solo por Eva. Solo por Eva. Adán estaba claro lo que estaba haciendo. Entonces venir y decir, no, mire, es que la mujer que me diste realmente es una canallada. Y eso yo lo destaco, lo recalco cada vez que yo hago, Hugo, o celebro matrimonios. Yo eso lo dejo bien claro, para que la gente que está entrando en esta nueva comunidad de vida esté claro cuáles son las repercusiones y las obligaciones de las cuales se está adquiriendo. Solamente leen la parte donde dice mujeres, sujétense a los esposos. Sí, pero no quieren leer la otra donde esposos, sujétense a Cristo. Esa ya no la quieren leer. Esposos mueran con la esposa como Cristo murió por la iglesia. Esa parte ya no la quieren leer porque no les conviene. La esposa se va a sujetar al esposo en la medida en que vea que él se está acercando a Cristo. ¿Cómo se va a sujetar la esposa a un tipo, Hugo, que es un delincuente, que es un corrupto, que es un político? ¿Cómo se va a estar sujetando? A una persona que solamente anda borracho. ¿Cómo la esposa? Ya te dijo Dios que te sujetes. Y él borracho. O un hombre que quiere engañar a un país entero diciendo de que Dios le ha hablado. Y después dice que son 1000 veces malditos. La Biblia ya habla con relación a eso. Y dice, ay de aquel que toque al Espíritu Santo. Y tocar al Espíritu Santo es eso, porque cuando estaba en el monte Sión con la transfiguración de Moisés y Elías que se fue en el carruaje de fuego y estaban platicando, Pedro de nervioso le dice, Señor, hagamos unas chozas para dormir. Ay, Pedro, no has entendido. Pero él estaba nervioso, no sabía lo que estaba diciendo, porque era rápido en hablar. Pedro siempre metía las patas. Era rápido en hablar, Pedro. No le cortó la oreja al centurión y Jesús luego se la restituyó. Porque si no se la restituye, Pedro tendría que haber quedado detenido y crucificado. Pero como tenía planes para él. Entonces Pedro no sabía lo que estaba hablando. Ay, Señor, si a ti te llegan a agarrar, yo me voy a meter. Y en la primera de los cambios lo estaba negando 3 veces, antes de que el gallo cantara. Entonces Pedro hizo lo mismo que Judas. La diferencia es que Pedro lloró amargamente y Judas se ahorcó. Pero hasta por Judas bajó el Señor al infierno a predicar, cuando él dijo, no me toquéis que voy a reunirme con mi Padre, porque vengo de predicar en el infierno. ¿Qué pasa si el día de mañana, Hugo, como en la Divina Comedia de Dante Alighieri, en los diferentes círculos, tú te recordás cuando lo leíste en el colegio? Sí. En el último círculo, ¿quién estaba? Judas. Según Dante Alighieri y la Divina Comedia. Yo que he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en Firenze, que he estado la oportunidad de estar en Venecia, en Roma y en varias provincias de Italia, donde Dante Alighieri tuvo muchísima incidencia, más que todo en Firenze, que fue la capital o el epicentro del Renacimiento, de donde salió Miguel Ángel Buonarroti, por ejemplo, donde salió Michelangelo, donde salió Donatello, que fue el primero que hizo el David. He tenido la oportunidad de estar en el Museo del Louvre, donde estaba Da Vinci, por ejemplo, con la Gioconda. Ellos decían en aquel entonces, precisamente por la incidencia de la religión tradicional, que había terminado en el infierno. ¿Qué pasa si el día de mañana tú topas con la noticia de que cuando nosotros nos muramos y vayamos al cielo y nos encontramos a Judas allá? Porque él aceptó a Cristo y se arrepintió cuando... Eso es Cristo, Hugo. Eso es Cristo. Cristo odia al pecado, pero no al pecador.
más de alguna oportunidad me han dicho, Sergio, ¿y tú cómo defendés a personas que han cometido delitos? Porque yo soy un abogado penalista. Sí. Antes las acusaba como fiscal, pero también las defendía como fiscal. Si yo encontraba algo que no estaba bien, como yo como fiscal decía, mira, aquí está esta prueba. Y quedaban en libertad. Porque esa es la tarea. Eso es lo que a mí se me va a exigir como hijo de Dios el día de mañana. Porque tú viste esto y lo escondiste y no lo hiciste. Ajá. Y el rol del fiscal es llegar a la verdad real, sea cual sea, no importa. No es que te van a aplaudir a cada rato porque solamente has condenado gente. ¿Cómo vas a condenar a una persona, Hugo, o a esconder o no hacer o dejar de hacer algo y el día de mañana te vas a pasar llevando a una familia entera? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el fiscal y el delincuente? Si el fiscal está cometiendo el mismo delito, porque eso es un delito penal. O el juez que da una resolución contraria a derecho. Un juez que se presta porque lo han puesto y que no puede dar resoluciones diferentes, que en un régimen de excepción tienen detenidas a toda la gente, sea o no sea. Dios te va a pedir cuenta. Y pareciera que es muy lejano el tiempo, pero en un momento te puedes morir. Un día de estos estaba viendo un video yo y me lo mandaron de personas, Hugo, que cuando menos lo pensaron se murieron. ¿Y sabes cuándo? Cuando estaban ante una cámara como esto. Y estaban hablando, estaban narrando los deportes, estaban presentando noticias, y entonces empezaron a desvanecer y se murieron. La muerte le coquetea a todo mundo, y tú te vas a morir cuando Dios así lo determine. Cuando los planes que tenía Dios para ti ya no sean viables. Dios te necesita a ti para que tú lleves a cabo sus planes. Pero si tú, Hugo, no querés hacer los planes de Dios, porque te dice, sin mí nada podés hacer. Entonces, si tú no querés seguir los planes de Dios, al final Dios no lo va a poder hacer. No te preocupes, va a buscar a otro. Y vos te la perdiste. Por lo tanto, yo quiero hacer los planes de Dios. Y por tanto, yo quiero tener larga vida. Y uno de los mandamientos claros es eso, honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que tengas larga vida. Es una promesa. Sí. Y no te está diciendo que honres a tu padre y a tu madre si ellos son buenos o son malos, o si ellos te abandonaron o no te abandonaron, o si se fueron con otra persona o no se fueron con otra persona. Te está diciendo honrar a tu padre. No hay letras chiquitas abajo, Hugo, donde te diga siempre y cuando, si él no se fue, sino no, honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Así lo dice. Entonces es un mandamiento y no es negociable. No es negociable. Por lo tanto, Hugo, cuando nosotros hablamos precisamente de esto, imagínate el día de mañana nosotros estemos en la presencia de Dios y nos encontremos a Judas. Y te encontres a Pedro. ¿A quién vas a abrazar? ¿A Pedro o a Judas? A Judas. Pedro y Judas hicieron lo mismo. Pedro y Judas hicieron lo mismo. Lea la Biblia. La diferencia es que uno se arrepintió y el otro se ahorcó. La diferencia en que uno recibió 30 monedas del Bitcoin, de plata, y el otro no. Esa fue la única diferencia. La única. Es más, cuando Jesús le estaba contando a los apóstoles que él tenía que morir, que el Hijo del Hombre tenía que padecer, Pedro se le acercó. Dijo, yo a esto he venido. Y Pedro se le acercó. Oye esto. Y le dijo, no es necesario que tú mueras por esta gente. Porque el Señor estaba muriendo por delincuentes, por criminales, por prostitutas. Estaba muriendo por todas estas personas que habían cometido un delito. Por los políticos, para que los políticos se salvaran también. Los presidentes, para que se salvaran también de todos los actos de corrupción que estaban cometiendo. Por todos ellos. Y Pedro se le acerca. Pedro, que es la piedra de la iglesia, así le dijo, tú serás la piedra de la iglesia. Pedro se le acerca. No se le acercó Judas. Y se le acerca. Y le dice, no es necesario que vos murás. Señor, no es necesario, lo llamó maestro. No es necesario.
vámonos de aquí, huyamos. Y lo que Jesús le dice es, aléjate de mí, Satanás, a Pedro. Porque el demonio no tiene más poder que el que tú mismo le das. Ya se le había metido en la cabeza y le estaba hablando, interpósita persona, por medio de Pedro. Y le decía, no es necesario que vos murás por todas estas personas. Aléjate de mí, Satanás, porque escrito está que el Hijo del Hombre tiene que perecer para que haya salvación mediante la gracia. ¿Sí? Sí. De la misma manera, hay un pasaje en la Biblia donde Judas ve que le están lavando al Señor los pies, se lo están limpiando con un aceite, y Judas dice, ¿y ese dinero por qué, y ese aceite por qué no lo vendieron? Y el dinero se lo dieron a los pobres. Es mucho mejor que las palabras, pero le estaba hablando Satanás. Y entonces viene el Señor y le dice, fácilmente, porque a los pobres los vas a tener siempre, no te preocupes, ya te vas a quitar las ganas de ayudar a los pobres. Pero a mí no. Y Judas lo estaba haciendo porque él es el que administraba el dinero de los apóstoles. Y todo lo que entraba, él gaveteaba. Por eso es que el demonio lo fue observando. Lo fue observando. Y de todos los 12 apóstoles que pudieron haber caído, Hugo, haber pecado, él identificó quién era el más propenso, al que le gustaba el dinero, al que no le gustaba rendir cuentas, al que todo le ponía reserva de información. Por 7 años. Ese era Judas, el que no le quería dar cuentas al maestro, a los apóstoles, de cómo se estaba administrando el dinero y en qué lo estaban gastando. El que no permitía que la Corte de Cuentas de la República lo auditara. El que le quitaba el FODES a las alcaldías. Entonces, ese lo identificó Satanás y dijo, este es el que cumple todos los requisitos y características que yo quiero. Este es Judas. Y entonces, porque Judas gaveteaba, y es el que lo terminó entregando. Por eso es que cuando Judas se le acerca y le dice en la última cena en el cenáculo, habla con él y le dice, Judas, lo que has de hacer, hazlo ya. El Señor lloró una tan sola vez cuando Lázaro murió, pero no murió por Lázaro, murió porque no le tuvieron confianza. Cuando él llegó le dijeron, si tú hubieras venido cuando se te mandó a llamar, esto no hubiera pasado. Y él lloró porque tenían desconfianza. ¿Cuántas veces crees que Dios ha llorado por todos nosotros? Porque nosotros le perdemos la confianza, Hugo. Muchas veces. Y la única vez donde el Señor sudó sangre fue cuando lo iban a apresar. Porque de tal presión que el Señor tenía, yo no sé si un dolor de cabeza o qué tenía tal presión, se le estallaban los vasitos y entonces chorreaban sangre. Cuando le pusieron la corona de espinas, no, eso fue antes. Eso fue, recordar que él empieza en el Monte de los Olivos, su peregrinación, y en Getsemaní es que llegan los centuriones. Y ahí es donde llega Judas y le da un beso. Y le dice, con un beso me estás entregando. El beso fue para señalarlo. En lugar de con el dedo, le hizo así, lo señaló con un beso. Y le dijo, con un beso me estás entregando al Hijo del Hombre. Porque él ya había caído en eso, Hugo. Él era el testigo choco que necesitaban para señalar que él andaba hablando mal del César. El delito por el cual a él lo procesaron a Cristo fue el delito de sedición o golpe de Estado, que era el delito que tenía una pena de muerte. Por eso es que siempre lo querían agarrar así. Señor, está bien que paguemos impuestos. Enséñame una moneda. ¿Qué figura tiene aquí? La del César. Dale al César lo que es del César, entonces. Él jamás dijo lo contrario. Él siempre hablaba del amor, de perdón al prójimo. Pero la gente lo empezaba a seguir y él ya estaba estorbando. Él ya estaba estorbando.
Pero lo lamentable de la palabra que estamos hablando nosotros es que lo que sucede en la actualidad en nuestro país y en el mundo, esta película yo ya la vi, Hugo, con diferentes actores. Pues la Biblia dice que los mismos que hace 6 días victoriaban al Señor y le tenían palmas, le tiraban palmas, cuando estaba entrando a la ciudad amurallada, y los que andaban comiendo de choto, y los que vieron un montón de milagros, son los que pedían que lo mataran. Por eso es que Judas no es la única persona que se pueda señalar, Hugo. Judas vendió al Señor por 30 monedas. ¿Sí? Sí. En el Chivo Wallet, en el, ¿cómo se llama? En el que le dieron, en la cosita esa, ¿sí? Sí, pero también el pueblo que anduvo con él y que comió y que vio las maravillas y los milagros, la Biblia así dice, los mismos que hace 6 días lo victoriaban, son los mismos que veían los milagros y los mismos que pidieron 6 días después la crucifixión. Es lo que pasa en este país, Hugo. Es lo que pasa. Cuando detenían y arremetían contra empresarios, celebraban. Cuando se fueron a meter a la Asamblea Legislativa, el gobierno, celebraban. Porque la gente no quiere justicia, quiere venganza. Pero ahora que han detenido a sus familiares y que los tienen, ahora se dan cuenta cómo se comía eso. Que era la democracia, el Estado de Derecho, que ya no existe. Tampoco en Roma existía eso, por eso crucificaron a Jesús. ¿Dónde fue la audiencia que le hicieron? ¿Cuál fue el defensor que le impusieron? Porque es nuestro mismo derecho. ¿Dónde estuvo el delito? Ahí tienen detenida a un montón de gente que no ha cometido delito. A Jesús también. Pero hay gente que aplaudió en su momento. Muchísimas gracias, Hugo, por la oportunidad que me has dado. Solamente quisiera terminar con esta cita bíblica que representa una oportunidad muy grande para mí, el poderla compartir, y que son cosas que han establecido mi vida. Mateo 6, del 1 al 6, del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean, es decir, para que les aplauden. Hugo, aquello cuando tú regalas algo y que tú decís que sos el país más grande del mundo mundial, lo más cool. Entonces lo haces precisamente para que otros te vean y te aplauden. De lo contrario no tendrán recompensa con mi Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no le anuncies con hipocresías, con trompeta, en las sinagogas y por las calles, para que los demás te alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que yo lo guardaré, Él te va a recompensar. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora con tu papá, que Él está ahí en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. No lo hagas dentro, Hugo, de una asamblea legislativa y decir que Dios te ha hablado enfrente de todos, cuando estás maldiciendo a tus semejantes. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que lo secreto
te va a recompensar. Más claro de la palabra de Dios, imposible. Muchísimas gracias, te agradezco, Hugo. No, gracias a ti, Sergio, por esa hermosa reflexión, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de tu programa Tu Onda Club, una radio tu estilo. Y bueno, como Dios nos bendiga a todos, pase feliz tarde. Bendiciones.